Hola, ¿qué tal chicos? En el video anterior les enseñé cómo modificar las tablas que realizamos en el video número 3. De hecho, les voy a dejar a un lado lo que es la liga del video para que ustedes puedan visualizarlo. Y bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Ya habíamos hablado que SQL es un lenguaje de consulta estructurado y como tal íbamos a utilizar tres puntos: el DDL y el DML y el DSL. Durante los siguientes videos o los últimos videos solamente enfatizaré en DML, ya no enfatizaré en DSL porque no lo creo necesario por el momento. Entonces, el DDL habíamos dicho que es aquel que define la estructura a través de la declaración create, alter y drop. Recordemos que create lo podemos utilizar o emplear cuando declaramos create database y seguido del nombre de nuestra base de datos, o también cuando queremos crear una tabla, create table y seguido el nombre de nuestra tabla. Alter lo utilizamos para modificar utilizamos para modificar la estructura de la tabla de nuestra base de datos. Y drop nos sirve para borrar cualquier información de nuestra base de datos, desde nuestra base de datos hasta cualquier tabla que ya no nos sea útil o cualquier dato que hayamos introducido mal. Pero en esta ocasión, a partir de este video, vamos a enfatizar en DML, que es la manipulación de los datos. El día de hoy veremos el punto número 1, que es insert, y esa declaración nos sirve para insertar datos o información dentro de nuestra tabla de la base de datos. El delete lo utilizaremos para eliminar algún dato que ya no nos será útil. El update será para modificar o actualizar algún dato que omitimos o un dato que pusimos mal. Y el select lo servirá para seleccionar solamente información en específico. Quizás en nuestra tabla nos pida 5 datos: el nombre, la curva, la edad, el sexo y el salario, pero solamente nos interesa saber el nombre y el salario. Bueno, pues el select nos servirá para esto. Entonces vamos a pasar a Workbench. Como ustedes verán, yo ya hice el trabajo porque si es un poco tedioso. Les explico muy rápidamente. Como abrí otra pestaña para trabajar más cómodamente, siempre empezamos con un use y seguido del nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar. Ya está aprobado. Bueno, aquí dice insertar valores en la tabla empresa. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos formas de hacerlo. Voy a enseñarles la primera forma. Eso es muy útil para las personas que estamos empezando a realizar base de datos y que no estamos acostumbrados a insertar datos. Declaramos insert into, es decir, insertar dentro, seguido del nombre de la tabla. En este caso mi tabla se llama empresa. Insert into empresa, y abro y cierro un paréntesis, y dentro de ese paréntesis escribo todos los puntos o todos los pues toda la información requerida en nuestra tabla. Es decir, en mi tabla yo requiero que se escriba el ID de la empresa. Escribo una coma, seguido de la RFC, otra coma, la razón fiscal de la empresa, coma, domicilio fiscal de la empresa, coma, nombre de nuestra empresa, coma, y la descripción de nuestra empresa. Como les dije, abrimos y cerramos paréntesis y escribimos la declaración de lo que necesitamos, seguido de la palabra value, que son valores. Entonces, en la parte de abajo, dependiendo de qué tan largo sea su pantalla o qué tan corto, abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos este paréntesis, cerramos paréntesis con un punto y coma, y empezamos con la inserción de los datos. El ID de la empresa es número 1. Acuérdense que nosotros declaramos que los IDs iban a ser autoincrementables, es decir, iba a seguir un orden.
escribimos la primera inserción, la siguiente inserción será 2, la otra inserción será 3, la que le sigue será 4 y así, un orden sucesivo. Recordemos que en las llaves primarias no se pueden repetir, no puede, si utilizamos una llave primaria y la eliminamos, ya no podemos hacer uso de ella regularmente. Seguido escribimos el RFC, coma, seguido escribiré la razón fiscal, coma, seguido escribo lo que es el domicilio fiscal, coma, el nombre y seguido de la descripción. Aquí omití escribir algo, copiamos y pegamos prácticamente. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que escribo, salvo los números, tienen que ir con comillas. Algunas personas preferimos trabajar así. En vez de este tipo de comilla, utilizamos una especie de apóstrofe. Cualquiera de las dos es válida. Salvo los números, se escriben sin comillas. Entonces, seleccionamos todo esto una vez que estemos seguros de lo que ya insertamos. Y damos un clic en el rayo. Como yo ya tengo hecho esta inserción de datos, si lo vuelvo a hacer me va a decir que se duplica. En la parte de abajo me va a decir que se duplica estos datos y que no es posible insertarlos. Vamos con la siguiente forma, que es insert into empresa value. Y como ustedes verán, entre lo que es empresa y lo que es valores, yo no escribí esto. Entonces empecé mi ID empresa, que vendría siendo número 2, seguido de la RFC, seguido de mi razón fiscal, seguido de la dirección fiscal, seguido del nombre y de último la descripción y punto y coma. Esta tercera es idéntica a la segunda, solamente lo hice como relleno. Entonces, cuando nosotros hayamos insertado correctamente todos los datos, escribimos esta nueva declaración: select asterisco from empresa, y les permitirá visualizar todo lo escrito dentro de las tablas de nuestra base de datos. El ID de la empresa es 1. El ID de la empresa Ryu Palace es el número 1. Tiene la RFC, tiene una razón fiscal, tiene un domicilio fiscal y tiene una descripción: Motel Ryu Palace. La segunda empresa se llama Grand Oasis Cancún. Tiene una RFC, tiene una razón fiscal, tiene un domicilio fiscal y una descripción: Motel Oasis Cancún. Yo no estoy diciendo que aquí en Cancún hayan este tipo de moteles o que así se llamen, solamente es un ejemplo. Lo aclaro para las personas que viven aquí en Cancún. Y el tercer ID le corresponde a Fiesta Americana. Tiene una RFC, tiene una razón fiscal, tiene un domicilio fiscal y tiene una descripción. Perfecto. Ya tenemos listos esta primera información en nuestras tablas, en la tabla llamada empresa. Vamos a insertar valores en la tabla motel. En nuestra tabla motel nos pide insertar dentro de motel el ID motel, el nombre, la descripción, domicilio, un ID empresa y el número de habitaciones y valores. Acuérdense de las llaves foráneas que utilizamos. Esta ID empresa hace referencia a este ID que insertamos. Y les había dicho que si aquí son valores numéricos de tipo
entero, aquí también tenían que ser valores de tipo entero, no pueden ser letras, y tiene que ser el mismo rango de números. Entonces vamos a insertar los datos dentro de la tabla llamada motel. Entonces nos pide un ID motel. Para la tabla motel vamos a decir que Ryu Palace tiene el número 1. El nombre de ese motel se va a llamar Ryu Palace. La descripción del motel, Ryu Palace, motel Ryu Palace. El domicilio es zona hotelera, Cancún, por supuesto. El ID empresa es el número 1. Este número 1 pertenece a este ID, a la primera empresa que se estableció o al que se le agregó datos. No se olviden. Y número de habitaciones. Número de habitaciones, como también son números, son de tipo entero, no llevan comillas. Y cerramos. Lo mismo aquí para el segundo motel, que es Gran Oasis. La diferencia entre este y este es que aquí yo declaré los valores que tienen que ir por default. Aquí no los declaré porque hay personas que pueden ser muy expertas. Es una segunda forma de hacerlo, que ya están acostumbrados a trabajar y que recuerdan perfectamente qué es lo que tiene que ir dentro de sus tablas. Y la tercera, como les dije, es de relleno. Entonces, cuando tengamos perfectamente los datos establecidos, volvemos a utilizar la declaración select asterisco from motel. Y como ustedes verán, el ID motel que le pertenece a la tabla motel tiene el número 1. El nombre es el Ryu Palace. La descripción es motel Ryu Palace. El domicilio es la zona hotelera. Y pertenece a la empresa número 1 con 300 habitaciones. Esta ID empresa, les vuelvo a recordar por tercera vez, es este. Tenemos el motel número 2, que es Gran Oasis Cancún, con su domicilio, con ID empresa y número de habitaciones. Aquí, a propósito, dejé este error porque en el siguiente video les enseñaré cómo modificar un error o eliminarlo. Entonces esto lo veremos cómo modificar eso en el siguiente video. El tercer motel, que es Fiesta Americana, motel Fiesta Americana, zona hotelera Playa del Carmen. El ID empresa y el número de habitaciones. Estos IDs, les recuerdo que pertenecen a los IDs de la empresa. Perfecto, una vez que ya hemos corroborado que todo haya salido en orden, nos pasamos a la siguiente tabla. Insertar valores en la tabla de departamento. Entonces volvemos a declarar insert into el nombre de la tabla, que se llama departamento. Abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de paréntesis declaramos los valores que tienen que ir por default, que es el ID de la tabla departamento, el nombre del departamento, perdón, el nombre, la descripción y el ID motel. Valus, recordemos con valus. Entonces abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y escribimos: este número 1 pertenece a este ID. El ID número 1 pertenece al ID departamento, que es muy independiente de la tabla llamada motel y de la tabla llamada empresa. Recuérdenlo. Tenemos el nombre. Aquí estoy insertando el nombre de la empresa y escribo el nombre del departamento. En este caso escogí recepción. Puede haber sido mantenimiento, puede haber sido camarera o camarista, cocinera, portero, cualquier otra función, cualquier otro departamento. Y este ID que es el de motel, este ID pertenece a este ID de la tabla motel. Vuelvo a repetir, cuando hacemos llaves foráneas
todas nuestras llaves primarias tienen que ser de un solo tipo. Es decir, si utilizamos llaves primarias varchar en la tabla número 1, nuestra llave primaria tiene que ser varchar, y la siguiente tabla también en nuestra llave primaria tiene que ser varchar. Yo escogí valores numéricos y utilicé el integer, y por lo tanto todas mis llaves primarias en todas mis tablas, como iban a tener relación con llaves foráneas, lo que hice fue volverlas todas o declararlas todas integer autoincrementable para no tener ningún problema. Perfecto. Viene la segunda forma, que es sin la declaración de los valores que tienen que ir por default, y decimos insert into departamento values. Escribo el ID del departamento, Gran Oasis Cancún, porque es el nombre de la empresa, el nombre del motel, y escribo recepción. Nuevamente no escogí otro departamento porque cada motel y cada hotel tiene recepción, tiene un recepcionista, hay un departamento de recepción, y este ID pertenece a la tabla a este ID, pertenece a este ID de la tabla de datos motel. Y el tercero, como siempre, que es el de relleno, y corroboramos que nuestro trabajo esté perfectamente estructurado. Y como verán, tenemos el ID departamento que le pertenece exclusivamente a esa tabla, el nombre del motel, que es Rio Palace, y la descripción del departamento, que es recepción, y el ID motel. Perfecto, ya corroboramos que todo esté bien escrito. Cerramos esto que no nos va a servir. Y vamos a pasar a la última tabla, que es insertar valores en la tabla empleado. Entonces, en el primer ejemplo, o en la primera forma de hacerlo, escribimos insertar into empleado, abrimos y cerramos paréntesis y escribimos los valores que tienen que ir por default: el ID empleado, nombre del empleado, la CURP del empleado, el RFC del empleado, sexo, domicilio, edad y ID departamento, y escribimos values. Abrimos y cerramos un paréntesis con un punto y coma, y ya saben, este ID, que es el número 1, pertenece al empleado número 1. Entonces escribimos el nombre de nuestro empleado, puede ser con estas comillas o puede ser con estos que son apóstrofes, cualquiera es correcto. Separamos con una coma porque eso es lo adecuado, seguido de la CURP de nuestro empleado, seguido de su RFC, el género o el sexo del empleado, el domicilio, seguido de su edad, y por último el ID del departamento. Este empleado pertenece al departamento de recepción, que es el número 1. Ya habíamos declarado, pertenece a esta llave primaria, a esta ID. Quiere decir que esta empleada pertenece a recepción de la empresa Rio Palace. Ahora seguimos con el segundo, que es insert into empleado. Aquí volví a escribir nuevamente esta forma porque sí son más valores. Este número 2 es exclusivo de esta tabla llamada empleado, seguido del nombre del empleado, luego escribir la CURP, el RFC, su género, su domicilio, su edad, y en este caso yo quise que este empleado perteneciera nuevamente a esta empresa.
porque en recepción no solamente puede haber una sola persona, pueden haber 2 o 3 dependiendo del tamaño del hotel. Y por último, escribimos de la forma para las personas que ya están acostumbradas o que sean expertos. Insertamos dentro de empleado valores, abrimos y cerramos paréntesis con un punto y coma, y este ID del empleado pertenece a esa tabla, seguido del nombre de nuestra empleada, su CURP, su RFC, su género, su domicilio, su edad, y este ID pertenece, esta empleada va a pertenecer a la empresa Fiesta Americana, va a ser recepcionista de Fiesta Americana. Entonces corroboramos lo que ya hicimos. Y como verán, la empleada número 1, Alan, pertenece al departamento 1. Este empleado pertenece al departamento 1 y y esta empleada pertenece al departamento número 3. Perfecto. Perfecto. Hemos concluido con el video del día de hoy. Quizá fue un poco complicado para mí explicarlo, porque sí es algo extenso. Imagínense escribir toda esta parte. En el siguiente video les enseñaré cómo modificar, cómo borrar los datos que hemos introducido, porque en uno de ellos lo dejé de manera incorrecta para poder modificarlo y quizás eliminarlo. Bueno, yo espero que este video les sea de utilidad. Si les gusta, denle una manita arriba, y si no, pues ni modos. Los estaré viendo hasta la próxima. Muchas gracias.